Bueno, ya vamos a alargar con el vivo. Estamos esperando que se sume el profesor Hernán Acosta. Ahí está. Vamos a empezar. Estamos esperando que se conecte. Esto va a ser una especie de clase informal, pero una clase. Hola David, Hola Hernán, ¿cómo andás? ¿cómo estás? ¿Me escuchas bien ahí? ¿Se escucha perfecto? Va, creo que sí. Ya nos irán Dale. comentando a ver si se oye. A ver cómo estamos ahí. Hay que poner en los vivos de docentes y las bibliotecas de fondo. Sí, el otro día miraba un meme ahí en Facebook en donde vendían para videoconferencia un cartón así con unos libros pintados como si fuera una biblioteca, pero Y tal cual. me Yo me pareció escribí justo. en la puerta del placar porque estoy acá en la pieza donde está la compu, eh, que no es donde tengo la biblioteca, pero un lugar como más tranquilo, además trabajo. Eh, y tenía la puerta que se me abría sola, así que tuve que agarrar el destornillador, calibrarla y esas cosas. Pero bueno. Bueno, ahí se están sumando algunos estudiantes, Sí, y gente curiosa, hay ex estudiantes también, amigos, conocidos. Vamos a ver si abordamos 1984 y un poco las novelas distópicas que, que generalmente trabajamos en el cole y que también nos gusta leer. Creo que incorporamos esta novela, antes no la dábamos en el cole, por lo menos no en un cuarto año, en un programa de secundario, y nos gusta leer, y esto sirvió para que se metiera. Es difícil dar clases sobre algo que no nos convence, en cambio sobre lo que nos gusta, claro. toda una inventiva, una imaginación, cosas así. Tal cual, tal cual. Sí, hace como 2 o 3 años que le empezamos a dar y fue muy curioso precisamente el meme ese que has puesto en la historia para publicitar el vivo, que apareció hace como un mes y a nosotros nos causó mucha gracia porque precisamente íbamos a tener que dar esta novela este año y yo creo que se redimensiona, ¿no? A la luz de todo lo que está pasando y más lo que sigue pasando todavía. Se me desconectó, disculpa. ¿Estoy otra vez? Sí, ¿ahí me escuchas? Ahí te escucho, ahí te escucho. No, sí, a todos, a la luz de lo que pasó, quizás también nos sirve para repensar el estado actual de la ciencia ficción y cómo se han acelerado los tiempos, ¿no? Cuando empieza la ciencia ficción y cuando empieza este subgénero que es la ficción apocalíptica, eh, parecía una lectura del presente que es una proyección a un futuro, a veces bastante distante, como en el caso de Un Mundo Feliz, ¿no? Ajá. Ha entrado el nuevo milenio muy al futuro. Bueno, había como conjeturas, imágenes y proyecciones en la ficción especulativa, pero la ciencia ficción del siglo XXI es prácticamente, que trabaja prácticamente lo inmediato, lo que está a punto de ocurrir. Es como que los tiempos, especialmente a nivel tecnológico, han acelerado bastante lo que es la imagen de un futuro que se presenta como caótico, devastador, opresor, terrible. Qué sé yo, la serie de Black Mirror, eh, es gran parte de los capítulos, se sitúa en un presente casi inmediato. Podría suceder de acá. Qué sé yo, Orwell cuando imaginó su novela estaba pensando en 40 años después, Huxley también.
Es medio impreciso, no recuerdo bien en qué época está ambientada la de Bradbury y Fahrenheit. Sí, no, tampoco yo. No sé si tiene alguna fecha precisa. Sí, y después ahí en el meme aparece esta otra novela, que es El cuento de la criada, que dentro de los círculos grandes del meme, que pone cuatro grandes novelas, aparece El cuento de la criada. Creo que es una linda incorporación, si bien la novela es de 1985 y retoma elementos propios especialmente de 1984 de Orwell, trabaja con una lectura feminista y una distopía patriarcal que no estaba tan presente en los otros textos. Entonces, como para romper esa tríada y agregar una cuarta novela que marca el horizonte de las ficciones distópicas, está buena. Así que, bueno, nada, para los que se están sumando ahora, les contamos, somos el profe Hernán, el profe David, damos clases en varios colegios y vamos a compartir unas lecturas que hicimos en torno a 1984 y algunas ficciones distópicas relacionadas especialmente con el presente, para ver cuáles son las formas de leerlas en la actualidad y cómo no pierden vigencia y nos ayudan a repensar el presente. Bueno, yo sé que a vos te gusta hacer estos silencios que no son para la televisión. Claro, sí, no, estaba escuchando atentamente tu síntesis. Sí, la ciencia ficción particularmente a mí siempre me ha gustado mucho. En 1984 lo leí y a la edad que tienen nuestros alumnos prácticamente. Y fue una obra que bueno, ¿qué decirte? A mí me parece muy conmovedora, muy traumática y por lo tanto muy digna de ser leída, ¿no? Uh-huh. Yo pensaba, ¿no? Con esto que decís de la vigencia, porque la ciencia ficción es para mí una visión probable de la realidad que no llega a ser tan como la fantasía, sino que tiene como anclajes en elementos del contexto de producción, ¿no? En el momento en que el autor las escribe, ¿no? Y eso, ¿no? Ver cómo algunas cosas se van haciendo realidad, otras se modifican, me parece sumamente curioso. Sí, por ahí si una obra solamente, si la ciencia ficción especulativa, distópica, solamente sirviera para criticar algo del presente y el referente fuese circunstancial, adquiriría como el valor del panfleto, así sea un panfleto de denuncia, pero no trascendería las épocas. Hay algo que tienen algunas obras, especialmente en 1984, que admiten muchas lecturas. ¿No? Pasa el tiempo y se admiten nuevas lecturas, no tiene que ver solamente con la crítica al estalinismo, que bueno, era uno de los objetivos centrales en los propósitos de Orwell, sino que pueden ser decodificadas a la luz de las nuevas condiciones de recepción, ¿no? Estamos en qué sé yo, en los 80 se debe haber leído con la inminente caída del muro de Berlín y con la caída al final del régimen soviético de una forma, en los 90 de otra, y bueno, en la actualidad también, ¿no? Yo, por ahí lo que me gusta de 1984, incluso más que la trama, la historia de Winston, que trata de adquirir una independencia de pensamiento, que se anima a escribir y a partir de la escritura se cuenta
de que hay algo que no está haciendo algo que no está autorizado, que es pensar, ¿no? Me gustan frases, ideas, conceptos, máximas que van apareciendo a lo largo de toda la obra y que parecen ser atemporales. Sí, eso es ahí Maxi Aldecoa comenta, y eso no es lo que hace a la buena literatura. Sí, a eso hacen clásicos también. La buena literatura o aquello que se convierte en un clásico es aquello que no deja de producir sentido. No se clausura su posibilidad de producir sentidos y todo el tiempo va generando nuevas interpretaciones, nuevas lecturas y esas posibilidades que te abren los libros. Mi libro de 1924, pobre, no era una gran edición, pero no está, tiene ese tono lamentable. Y después que estuve buscando, hay un autor de ciencia ficción de acá de Argentina, que después te voy a pasar algunas cosas, que se llama Rafael Pinedo, que escribió esta novela, se llama Plot. Y estas otras dos, Frío y Subte, en donde básicamente muestra sociedades descompuestas, no se explica bien qué ha llevado al fin de la civilización occidental tal cual las conocemos, pero las formas de organización social que muestran están signadas por la violencia, fundamentalmente, y por la supervivencia y el control del más fuerte, ¿no? Que es un poco lo que en algunas noticias de actualidad parece como el darwinismo social. Ahí ya vamos guardando alguna pregunta de los estudiantes sobre el libro de Goldstein. Bueno, ya lo vamos a abordar, pero bueno, vamos a ir organizando. ¿Con qué te parece que empecemos? Bueno, para mí, yo siempre rescato de estas tres distopías que nombramos anteriormente, un diálogo. Hay un diálogo en cada una de ellas que para mí sintetiza lo que es toda la obra. Y yo me imagino, tal vez, bueno, vos sos escritor, ¿no? Lo podés confirmar o refutar. A partir de esa línea de diálogo se configura todo el resto de la historia, como si se fuera el núcleo de un gran ovillo que se va desenmarañando. Pero lo importante de esa obra está en el diálogo, ¿no? En el caso de Fahrenheit, yo recuerdo el diálogo del protagonista con el jefe de bomberos, en donde él le explica la razón por la que queman los libros. En el caso de Un Mundo Feliz, hay un diálogo cerca del final, que es clave, ¿no? Para indicar la relevancia de las castas y del hecho de que la población sea dividida de acuerdo a lo que tiene que hacer del trabajo y de la recreación. Y acá en 1984, en la primera parte, el capítulo 5 específicamente, para mí tiene esa clase de diálogos, ¿no? Los diálogos que resumen la idea de toda la obra. Así que, si te parece, podemos empezar por ahí. Bien, sí, empecemos por el capítulo 5. Creo que, bien, supongo que todos más o menos conocen el argumento de 1984. En un futuro, la sociedad y el globo se ha fragmentado, los países se han disuelto y se han formado como tres grandes alianzas de países. Eurasia, Oceanía y... Eurasia y Estasia. Y Estasia. Sería Europa con Asia, después para el este, y Oceanía. Se ha fragmentado y modificado el mapa. Y en ese momento, en lo que vendría a ser Oceanía, lo que era Inglaterra forma parte de ese territorio, aparece un trabajador del partido, un burócrata que se encarga de modificar la historia y las noticias,
Y a partir de eso va describiendo la sociedad de la época e intenta un principio de rebelión que después se verá frustrada, ¿no? En el capítulo 5, el que hablabas vos recién, se da una conversación, se podría decir, de mesa durante el horario del almuerzo entre distintos miembros del partido que trabajan en uno de los ministerios, ya vamos a hablar de los ministerios, pero fundamentalmente se pone de relevancia como la lengua es un instrumento de control social, ¿no? Hay un personaje que está formando parte de una comisión encargada de redefinir el diccionario y el idioma, quitando o eliminando palabras del vocabulario, transformando otras y modificándolas. Hay, por ejemplo, una frase que dice Cime y dice: ¿no ves que la finalidad de la neolengua es esta lengua nueva, dice, ¿no ves que la finalidad de la neolengua es limitar el alcance del pensamiento, estrechar el radio de acción de la mente? Al final acabaremos haciendo imposible todo crimen del pensamiento. Entonces, la novela plantea ahí, en ese capítulo, que el lenguaje nos sirve para pensar. La única posibilidad de pensar algo es a través de las palabras. Si desaparecen palabras, y si no hay palabras que nos permitan pensar una idea, esa idea no existe, ¿no? Y es interesante porque Orwell plantea que se está armando una neolengua, pero obviamente los hablantes tienen el recuerdo de la lengua que existe, ¿no? Pero no es un proyecto inmediato, de aplicación inmediata, es un proyecto a futuro. Las nuevas generaciones nacerán hablando esa neolengua en donde desaparecerán conceptos. Conceptos como el bien y el mal. Si desaparece el concepto de mal, si desaparece la palabra malo, la solución que dan los lingüistas es no bueno, encontrar otra palabra. Está lo bueno y lo no bueno. Pero no es lo mismo lo malo que lo no bueno. Claro. Y entonces, a partir de eso, si desaparece la palabra esclavitud y queda solo la palabra libertad, nadie puede pensar la esclavitud. Entonces, esa forma de control es sofisticada, es del orden de la lingüística, pero parece ser muy efectiva. Sí, tal cual. Bueno, hay una teoría lingüística que subyace a todo eso que plantea ahí el personaje, en relación con cómo la lengua que nosotros hablamos influye en nuestra forma de pensar. Porque si nosotros hacemos un pequeño ejercicio de introspección y nos ponemos a escuchar la voz que tenemos en nuestra conciencia, nos damos cuenta de que nos habla en una lengua determinada. Si nosotros fuéramos bilingües, probablemente podríamos pensar en otra lengua también, ¿no? O soñar en otra lengua. Y eso, en cierta forma, ampliaría nuestro campo de percepción del mundo, porque supongamos que nosotros imagináramos colores que nunca hemos visto, sería completamente imposible. Podemos imaginar colores, o verlo inclusive, aunque no sepamos qué color es, no sabemos cómo se llama específicamente. Pero en el caso de que nosotros tengamos, como vos ahí decís, entre la palabra bien y mal, una sola palabra en lugar de dos, esa distinción entre dos no existiría como tal en nuestra estructura de pensamiento. Digamos, los que han estudiado inglés lo conocen muy fácil porque en el nivel inicial nos enseñan los animales, y tenemos, por ejemplo, fish, que es pez, y es pescado, las dos. Nosotros en español tenemos dos. Hay una distinción entre el animal cuando está vivo y el animal cuando está como producto, cuando ha muerto.
Esa distinción en inglés la tienen al revés, con cerdo, por ejemplo, que tienen pig y tienen pork. Pork. Pig es cuando está vivo, pork es cuando está muerto. Entonces esas son distinciones que podríamos decir, bueno, son fáciles, no alterarían demasiado nuestra percepción del mundo. Pero en el caso del bien y el mal, o en el caso de sentimientos complejos, o la idea de libertad y de esclavitud, ahí ya la cosa se empieza a complicar. Porque si nosotros no conociéramos lo que es ser libres, no sabríamos que somos esclavos. Claro, ahí Facundo dice que eso hace ligeramente turbio a Porky, el personaje de la Warner Bros. Y sí, ¿está vivo o está muerto? Estaría medio muerto, ¿no? Estaría muerto. Tampoco es un personaje que nos haya gustado mucho. Dentro del público. Es como... Bueno, nos pasa mucho, seguramente los alumnos han visto también ahí por internet muchas listas de palabras de otros idiomas que sintetizan conceptos que nosotros para poder expresarlo tendremos que armar oraciones muy largas, ¿no? Sí. Bueno. La emoción que se siente al ver el ocaso cuando nuestro amado acaba de soltarnos la mano. Bueno, pongamos, digamos. Sí. Si un idioma tiene una palabra para eso, hasta cabría pensar que es más recurrente experimentar esa emoción. Claro, igual hay algunos conceptos simples que adquirimos en nuestro primer contacto con la lengua madre, que a medida que pasa el tiempo y vamos adquiriendo un vocabulario y nos metemos en una comunidad lingüística, se van haciendo más complejos, ¿no? Claro. Siempre me llamó la atención la gradación que hay en el castellano para el verbo amar y para el sustantivo abstracto que es el amor, ¿no? Y cómo lo empleamos. Tenemos desde estimar, querer, apreciar, amar, y cada una de esas gradaciones nos va permitiendo establecer algún tipo de vínculo con un otro, e incluso utilizamos de manera represiva ciertas palabras. Entonces no nos juntamos con un conocido y nos despedimos diciendo te amo, no le escribimos una carta formal al director de una institución diciendo amado director tal, no, le ponemos estimado. Y esas gradaciones tienen que ver y manifiestan un poco nuestro vínculo con la realidad. Ahora, si no tuviesen la lengua la posibilidad de ser amplia, todos empezaríamos a pensar lo mismo y a unificar, a homogeneizar un pensamiento. Y me parece que la novela está trabajando eso. Una de las formas de control social más importante es la homogeneidad de pensamiento, ¿no? Que es lo que se busca. ¿Cómo se controla el pensamiento? La novela plantea esa tensión, ¿no? Entre el adentro y el afuera. Sí, entre lo público y lo privado. Claro, lo público, lo privado, lo íntimo, entonces lo que se ve y lo que se piensa. Justamente Winston, cuando empieza a escribir y empieza a pensar, bueno, intenta de que no se note, o sea, que sus acciones no den cuenta de que está cometiendo una infracción que es pensar, ¿no? Para eso hay otros dispositivos de control que va a desplegar la novela. Pero el objetivo del partido, y eso me parece lo más interesante, el objetivo es que haya una coherencia indisociable entre la acción y el pensamiento. Sí. ¿No? Que uno en el ámbito de lo cotidiano diría que es lo que todos queremos, que la gente actúe por eso lo que piensa. Entonces uno diría,
es el mejor de los mundos posibles. Sí. Bueno, eso que acaba de nombrar es muy acertado, ¿no? Porque precisamente la distopía se define como una utopía que sale mal, ¿no? En ese sentido, el partido, con su necesidad de control de la población, intenta que todos estén bien, que todos estén igual y que progresen y que tengan el acceso a los mismos recursos. Pero claro, todo eso lleva precisamente a lo contrario. La gente no tiene productos para comprar, tiene mala comida, mala calidad de vida, mala vivienda. Y por si fuera poco, no tienen libertad de pensamiento, ¿no? O sea, se anulan todas las libertades. La libertad de circular por la calle que ellos quieran, la libertad de hacer actividades recreativas que ellos elijan, la libertad de amar y de odiar a quien ellos quieran, y en definitiva la libertad de pensamiento, ¿sí? Que ahí la están restringiendo precisamente a partir del lenguaje. Claro, pero digo que la distopía surge, el concepto, como una restricción de las libertades. Exactamente. ¿No? Uh-huh. Y bueno, Sí. No, dale, hablamos. No, te estaba por decir que para nosotros que somos profe de lengua, es muy importante el planteo de 1984, a partir de la restricción, no solamente mediante el control de los medios, mediante la vigilancia a través de las cámaras, sino a través del lenguaje, ¿no? Porque en las otras obras, precisamente en Un Mundo Feliz, por ejemplo, hay una restricción de las libertades a partir de la manipulación biológica y química. Los seres humanos son creados en laboratorio y una vez que nacen, se les administra esa pastilla de usos múltiples que los mantendría controlados químicamente. Entonces ahí, si bien, bueno, hay siempre en estas novelas el libro, ¿no? El libro objeto como el depositario del conocimiento. Pensábamos el otro día que son todas historias en la época de pre-internet, digamos. No está la internet, entonces el conocimiento es un objeto físico, es un diario, es un libro, es un papel, se puede quemar, se puede borrar, se puede reeditar. Bueno, que muchas veces lo que nos pasa con las películas que nosotros vemos de los 90 o antes, en donde el personaje no tiene celular, por ejemplo. Si uno me pasa, las películas de misterio sin celular son mucho más variadas. En cambio, con el celular, ¿dónde estás? Sí, no, bueno, se corta ahí la... Sí, en Volver al Futuro usan un walkie-talkie. Y está ambientado en no sé si en el 2024, cuando van al futuro, y lo usan para comunicarse, y bueno, sí. Ahí, después si querés hablar un rato en todo lo que han acertado, ¿no? Algunas novelas a la hora de algunos avances y qué sé yo, eso es un dato curioso. A mí me parece que otro valor muy importante que tiene 1984 para leerlo en la actualidad es la idea de la manipulación de la información y la construcción de la verdad. A mí me parece que para nosotros que estudiamos lengua, que nos gusta la lengua y que nos vinculamos con las noticias que leemos con una mirada sospechosa, que prácticamente desconfiamos de todos, incluso de aquellos en los cuales confiamos cuando presentan una noticia. Bueno, la novela desnuda un poco todo el mecanismo con el cual los sujetos van construyendo la verdad. Y ahí aparece
como un ministerio, la novela lo presenta como un ministerio, pero vendría a ser un gran centro organizador de la producción de verdad, como si no hubiera verdad. La novela está claro que no hay una verdad, ¿no? Que hay una construcción de la verdad y quien tiene el poder la puede reconstruir constantemente, tanto para el presente como para el pasado, ¿no? Entonces aquel que ha sido en algún momento destacado puede en otro momento de la historia convertirse en un sujeto despreciable, negativo, y se elimina todo dato de su historial en enciclopedias, en noticias, todo rastro de su persona en clave positiva y se lo reescribe en clave negativa. Y eso me parece interesante para ver cómo funciona en nuestra sociedad todo lo que es el archivo o cómo funcionan las fake news, ¿no? Yo por ahí veía en esto lo de la pandemia y lo del coronavirus, algunas noticias como muy, las teorías conspirativas que dicen que cómo fue creado y que un grupo lo creó, y ya había una noticia en el 2014 que decía que estaban creando un virus para que en el futuro todas las personas se quedaran encerradas. Bueno, todo esa es una reconstrucción que, bien, no se hace a través de los libros, del objeto, pero Internet es el gran lugar en donde circulan estas noticias falsas que van construyendo verdades que son aceptadas por algunos. El tema es cuál es la predisposición social para aceptar determinadas verdades. Porque eso también es un instrumento de control, y la novela lo va planteando. El instrumento de control que aparece en la novela para que la gente se predisponga a creer en la verdad que dice el partido, yo veo dos ahí. Primero, el odio, ¿no? O sea, con la construcción de un otro que es un enemigo y al que hay que odiar, ¿no? Ese es el primero. Y el otro es la escasez. Yo veo que también está el Ministerio de la Abundancia. Bueno, pero la escasez de recursos y el clima de constante guerra y que se combina con el odio, porque la escasez es producto de ese enemigo. Una relación de causa-consecuencia, y la permanente promoción y adoctrinamiento en torno al odio en la novela parece llevado de manera hiperbólica, es grosero, así como muy evidente. Aparece la imagen de Goldstein y se lo desprecia y se le grita cosas, y todos sienten un odio y el fervor de las masas en torno al odio. Es como que gritar en contra de alguien se parece bastante a una forma de unión por vías negativas propia de un partido de fútbol. Claro. Sí, me viene a la mente eso. Y a su vez responsabilizarlo de todos los males, ¿no? Y me parece que eso en nuestra sociedad está muy presente, ¿no? Creo que las primeras noticias que surgieron en torno al coronavirus demonizaron a China como si China fuese básicamente un agente del mal con una obsesión de poder para controlar el mundo, ¿no? Y bueno, justamente ese es el discurso que apareció en muchos medios y que han llevado a que consideremos que el virus chino, ¿no? Acá nos acotan que el poder no es un medio, sino un fin en sí mismo. ¿Sí? Ese es uno. Ya vamos a llegar. Pero bueno, nada, estábamos hablando de eso, del Ministerio de la Verdad, y de cómo la novela nos invita a sospechar de todas las noticias que circulan. Sí, tal cual. Eso lo hace el protagonista, hace una reflexión explícita de eso. El Ministerio de la Verdad sería el que controla no solamente los medios, sino toda la producción literaria, los libros, las historietas. Y él en un momento duda incluso de tener memoria.
¿Mm? Y se plantea si esto que me decís de que no hay verdad, el hecho de que no haya verdad, trae aparejado que no hay memoria tampoco, ¿no? Y de pronto el partido no solamente domina el presente, sino que domina el pasado también. ¿Mm? Eh, Me hace acordar, te comentaba la otra vez, al ejemplo este de la película Goodbye Lenin, Sí. en donde se ve toda esta situación que vivía la Alemania del Este, y en un momento inventan una noticia para justificar la presencia de la Coca-Cola, y la noticia era que habían descubierto que un miembro del partido, hacía más de 50 años, había inventado la fórmula original de la Coca-Cola. Entonces de pronto la Coca-Cola era una bebida socialista. ¿Mm? Y es tal cual lo que sucede en la novela, ¿no? No solamente se lo priva al individuo de su capacidad de pensamiento en el presente, sino que se le elimina su historia, digamos, se elimina el pasado. ¿Mm? No sabe si era igual cuando era chico. Sí, y se empieza a dudar. O sea, es un mundo en donde no hay ningún tipo de certeza. No hay ningún tipo de certeza. Y justamente eso, la falta de certezas va generando el miedo. Y una de las primeras formas de reaccionar a través del miedo es el odio. Me parece que la secuencia de razonamiento lógico que hace por ahí Orwell me parece como muy interesante. Muy interesante porque habla un poco de la psicología de las masas, ¿no? Incluso cuando intenta incorporar el amor, el sentimiento amoroso que va a producir esta relación entre Winston y Julia, lo primero que siente Winston es odio, es ganas de pegarle, es ganas de golpearla, de violarla, de denunciarla, y todos esos sentimientos que después él mismo dice que se generan y se gestan en su interior, porque básicamente le produce miedo. ¿Y por qué le produce miedo? Le produce miedo porque piensa que puede denunciarlo, puede descubrirlo, ¿no? Y ahí, en la restricción de las posibilidades amorosas, eh, nos da cuenta, nos habla un poco también, yo pensaba en el patriarcado, pensaba en las formas de relación social, en cómo los miedos van generando rechazos ante la mirada persecutoria y latente del otro, de lo que el otro puede decir sobre nosotros, cómo nos va restringiendo en los comportamientos. Me parece que la novela profundiza en eso. Bueno, eso por un lado, y después quizás la idea del partido, quizás la idea del partido es la que está más circunscripta a las coordenadas históricas, ¿no? En el momento en que se escribe la novela, el mundo estaba dividido en dos grandes bloques: el bloque occidental, capitalista y liberal, democrático, y el bloque oriental, comunista, socialista, bajo el ala de la Unión Soviética. Entonces, la idea del partido está muy circunscripta a eso. Por ahí, hoy se ha vuelto más difusa la idea de que haya un sector, un partido, que controle del destino de las personas. Sí, y a la vez hay como un control global, ¿no? Esa parte que mencionabas del miedo, bueno, me hace acordar un documental de hace bastante tiempo acerca de Estados Unidos. Hablaba precisamente de las noticias, ¿no? Las noticias lo que logran es que la población sienta miedo, ¿sí? Son todas malas noticias, ¿no? Asesinatos, robos. Ahora, ¿qué pasa en las noticias? El número de muertos, el contador en vivo,
Todo eso hace que el miedo llegue a la población a través de los medios de comunicación y, como decís vos, es la forma de mantener controlada la acción. ¿Mm? Sí, tal cual. Instrumentos para generar las mismas emociones y reacciones que en 1984 los reconocemos todo el tiempo. Lo que nos es más difícil de pensar es cuál es el partido. ¿Quién está controlando esto? ¿No? En el partido. Claro, es esa figura del gran hermano. Y yo creo que ahí es interesante, hoy me pasabas el meme de quién tuvo más aciertos, si Huxley o Orwell, a la hora de imaginar el futuro. Creo que también la forma de control social en la actualidad no está solamente reducida a la promoción del miedo, sino a la distracción, la dispersión y la falta de una preocupación por cuestiones trascendentales, ¿no? Entonces nos preocupa, qué sé yo, el partido o la suspensión del fútbol, más que la muerte de la población de la tercera edad, que es el grupo de riesgo, ¿no? Y ahí aparece la economía como el factor que podría empezar a explicarnos quién ejerce el rol del partido hoy. La industria del entretenimiento, o sea, básicamente la industria de este sistema que parece ser el único posible. Yo, viste, con un grupo de alumnos, con chicos de tu curso y con los míos, habíamos visto la posibilidad de comentar algunas noticias. Sí. Y yo veía, por ejemplo, que una de las noticias que aparecía sobre la actualidad es que un grupo de vecinos se unieron para denunciar a otro que no cumplía la cuarentena. Y varios, ¿no? Se habilitaban líneas para denunciar a quien no cumple esto, que impone en riesgo al otro, ¿no? Y cómo la denuncia del otro que consideramos un infractor de una ley unifica, genera unión, ¿no? Y entonces en la denuncia del distinto encontramos un principio para sentirnos parte de una comunidad. No pienso que ni que esté bien ni que esté mal, no estoy juzgando en esos términos. Digo, cómo esa noticia se replica, o sea, gente que se une para denunciar a tal. Que es una práctica que ha estado muy presente con diferentes formas de justificación a lo largo de la historia de este país, que tiene una historia bastante distópica. Sí, sí. Bien. Bueno, ¿por dónde te parece que sigamos? Bueno, no, después, me parece que están buenas las máximas. Hay tres máximas de la novela Sí. que bueno, después van a aparecer desglosadas en el libro de Goldstein, pero que leídas rápidamente parecieran tres paradojas, como el recurso literario que es la paradoja, que es presentar dos elementos que encierran una contradicción en sí mismo. Bueno, vamos a ver que esas contradicciones no son tales para la lógica de este poder que no es un medio para fines mejores, sino que es el poder en sí mismo. Las máximas son: la guerra es la paz, la libertad es la esclavitud y la ignorancia es la fuerza. Creo que la que más paradójica nos resulta así de manera inmediata es la primera, ¿no? La guerra es la paz. ¿No? Que al principio, obviamente, la primera vez que leí la novela me acuerdo que no había entendido eso cuando llegué ahí, por qué la guerra era la paz. Hasta que leímos el libro de Goldstein donde lo explica. Sí, para responder la pregunta que surgió al principio, ¿no? Sí, aparece
En la segunda parte del libro de Goldstein. Sí, sí, sí. Ese libro, que también resulta ser un instrumento de control, es muy interesante leerlo a la luz del presente. Creo que la idea de la guerra es la paz, y la idea de cómo en una situación donde hay un enemigo externo que nos está haciendo daño y de lo cual tenemos que defendernos, se construye un imaginario social donde lo más importante es esa guerra, ¿no? Entonces, todos los otros problemas pasan a un segundo plano y por lo tanto la sociedad se pacifica, ¿no? Yo pensaba en lo que ocurre con la pandemia. Hoy por hoy, incluso está presentada así en los medios de comunicación, ¿no? Es la guerra contra un enemigo invisible. Así se presenta en la mayoría de los medios de comunicación. Gran parte del arco político dice lo mismo, el periodismo dice lo mismo, es una guerra, ¿no? Cuando hay una guerra, importante es defenderse del enemigo o batir al enemigo. Pero acá, hasta que apareció el coronavirus, había otros problemas. Otros problemas que eran muy graves. Problemas de índole económica, sanitaria, educativa, política, laboral, y algunos, la cantidad de despidos, cuál era el nivel de la deuda, cuáles eran la baja en los salarios. Bueno, todos esos problemas durante este último mes parecen haber quedado suspendidos. Por lo tanto, se pacificó la sociedad y la sociedad está cada una en su casa. Bueno, nosotros estamos acá intentando hacer una clase por Instagram, pero bueno, ahora yo lo leía así y adquiere sentido la frase del libro. Del mismo modo en que durante la guerra de Malvinas, porque yo con esto de la pandemia me fui a hablar con mi mamá, me fui a hablar con mi abuela y le dije, che, ¿en algún momento pasó algo así? O sea, que estaban todos encerrados, comida, y me decían que no, que ni siquiera en el estado de sitio se vivía como se estaba viviendo ahora, pero sí quizás durante la guerra de Malvinas. Había un clima extraño que no sabía si podía llegar al territorio argentino continental, si la guerra podía llegar al país y no a la isla, salirse de la isla. Y entonces esto sí generaba un miedo constante y también generaba una idea de unión, y todos los problemas que estaban en dictadura parecían haber quedado suspendidos durante ese periodo que duró la guerra. ¿No? Y bueno, ahí estamos en la década del 80 y entonces la novela de Orwell, prohibida en esa época en la Argentina, obviamente, tenía un sentido de poner alerta a la población de lo que estaba sucediendo, ¿no? Después la otra, la ignorancia, la libertad o la esclavitud. ¿Eso cómo la leíste vos? ¿Qué pregunta? Para mí está relacionada con el estado en el que vivían los miembros del partido, ¿no? La idea de libertad ahí, precisamente en el diálogo que hablábamos al principio, supongamos que no existiera la idea de esclavitud, ¿no? Sí. Entonces, viviríamos en un perpetuo estado de libertad, ¿no? Claro. O quizás de no libertad. Quizá en no libertad, ¿no? Pero la no libertad no tendría dónde oponerse si siempre fue ese el modo de vida de los personajes de Londres, y si siempre, tienden a ese estado de mayor abundancia, de mayor producción. Sí, acá le digo, espera un segundo, que están preguntando, sí. A leer todos los mensajes que están mandando y vamos a solucionar en la segunda parte de la clase.
Cuando terminemos de terminar de desarrollar esta frase. Sí. ¿Qué estaba diciendo? No, lo de la libertad cuando no hay el estado de completa esclavitud. Ah, sí. Uh-huh. Precisamente lo que estábamos hablando era de que los miembros no tenían ningún tipo de libertad, ¿no? Ni siquiera la libertad de pensamiento. Uh-huh. De modo tal que si nosotros lo analizamos como lectores, ellos estaban en cierta forma esclavizados por el partido. Ahí está lo que estaba pensando recién. El lema, ¿no? Para mí toca 3 ejes que hacen a la totalidad, ¿no? De la situación de ese momento. La situación de guerra constante, en realidad una situación de paz, paradójico, como lo estábamos comentando recién. Uh-huh. La situación que viven de opresión a partir de las reglas era la situación de esclavitud, y el no poseer nada más que un único medio masivo de comunicación para enterarse de la historia y de las noticias de la vida, es el tercero, ¿no? La ignorancia de la fuerza. Entonces, en cierto modo, vemos cómo no asistimos ahí a una sociedad distópica completamente formada como la imaginaba el redactor del diccionario de la neolengua, claro, con los que nacieran en ese momento y dentro de 50 años, para el 2030, supieran ya solamente la neolengua, y entonces esas 3 frases quedarían obsoletas, ¿no? Porque la idea de paz, la idea de libertad y la idea de conocimiento no serían necesarias. Claro, y la idea, esa justamente, la idea de la ignorancia es la fuerza, y para cerrar esta parte de la clase, está dada por fundamentalmente el control y la censura. Hay un ministerio que es en el que trabaja Julia, que se encarga de la producción de contenidos culturales. Desde novelas hasta canciones, y hay máquinas que hacen canciones que son las canciones que cantan las personas, que a su vez son carentes de sentido, son más pegadizas que otra cosa, como si fuese una especie de reggaetón de la época. Bien, bien. Pero bueno, nada, por ahí nada, como un primer acercamiento a la novela me parece que está bien. Por ahí, justamente acá vamos a ver algunas intervenciones. Nos pregunta si leímos El estudio en Escarlata. ¿Vos leíste? Sí, vi esa pregunta recién, me gustaría saber a colación de qué viene, ¿no? Sí. ¿Cómo la relaciona? Nos pueden ampliar un concepto, estaría mejor. Después nos dicen que 1984 es una farsa y un mundo feliz de la mejor novela distópica. Hoy hablábamos de eso con Hernán. El pequeño contratiempo, quizás la objeción que yo tendría a esta idea, es que no hay manipulación genética en la sociedad actual, y sin embargo todo lo que va planteando Huxley de alguna manera se realizó. Es una novela mucho más densa en su lectura, una parte cuestionable a nivel de verosimilitud, de toda esa zona selvática en donde aparece una especie de comunidad que todavía lee, bueno, no importa, pero más allá de eso, las formas de control social son interesantes que plantean. Son básicamente las pastillas, una sociedad hipermedicada. Pero la manipulación genética, como forma de aceptación de un destino, no lo veo tan factible, y en cambio sí creo que muchos
de los pronósticos de Stuxnet se realizaron sin que haga falta, lo que es peor, tocar ningún gen de lo que es el ser humano. ¿Qué más nos preguntan? ¿A qué se refiere con el concepto de hermandad? Hermandad, no sé, hay, si será una traducción distinta. No me suena hermandad que aparezca en la novela. Sí, a ver, yo creo que hay unas formas del trato entre los miembros de la sociedad que se usa mucho en la jerga política y que están como los compañeros, como los correligionarios, y ahí la hermandad funciona como ese colectivo que junta o que reúne a personas que tienen las mismas ideas. Después nos dicen que... Sí. De hecho, la traducción de Gran Hermano es un calco lingüístico, un calco sintáctico del inglés, que en realidad quiere decir hermano mayor. Digamos, Big Brother es el hermano mayor y ellos serían los hermanos menores. Bueno, acá nos plantean que para algunos, para Agustina, por ejemplo, la esclavitud no se abolió. Y eso es lo que hablábamos antes acerca de la diferencia entre el discurso y las prácticas. A nivel legal se abolió. O sea, si uno lee constituciones y los cuerpos jurídicos de todos los estados modernos, no existe la esclavitud, ¿no? Lo cual no quiere decir que en las prácticas no siga habiendo formas de relación basadas en esa idea de esclavitud. Pero como tenemos todavía la ley prohibió la esclavitud, pero la palabra sigue estando y sigue teniendo sentidos, lo cual nos puede llevar a pensar en que sigue habiendo formas de esclavitud. Sí, más parecida incluso a la que plantea la novela. Sí. Acá hablan de la esclavitud sexual, incluso la esclavitud que tiene que ver con formas del trabajo que dan un rédito menor al que tenían los siervos de los señores feudales en el medioevo. Hay formas de la explotación que ni siquiera alcanza a cubrir las necesidades de subsistencia, cuando en el régimen feudal para eso alcanzaba. ¿No? Entonces aparece, pero esa es la importancia de la palabra, como forma de liberación. Por eso es tan importante manejar la lengua. No, mientras mejor maneja la lengua, más libre potencialmente puede ser, aunque sea de pensar. Bueno, ¿qué más nos preguntan? A ver, hablando de pensar, creo que tendríamos que conversar un poco del concepto de doble pensar, ¿no? Que plantea la novela. Bien. No sé si conviene, me parece que ya se está por cortar, ¿o no? Quedan unos 3 minutos, ¿puede ser? Sí. Por ahí se conviene que cortemos y abrimos de nuevo. Bueno, y volvemos con el concepto de doble pensar, ¿en cuánto? ¿10 minutos? ¿O lo abrimos? Ahora nomás cortamos y... Bueno, dale, cortamos y volvemos. Dale. Bueno, y voy a verla. Ahí está. Hemos vuelto. Ahí estamos esperando que Hernán se conecte.
Ahí está. Bueno, ahí estamos de vuelta. Bueno, estábamos hablando del concepto de doble pensar. Sí. Sí, ¿qué es el doble pensar? Solo busco en la novela acá. Muy curioso lo que plantea ahí, ¿no? Es como, pienso yo, en cierta forma, como una estrategia literaria, ¿no? Del autor para explicar cierta conducta de los personajes. Y que por otro modo resulta fundamental para la trama, ¿no? Porque después ese doble pensar cómo actúa en el protagonista, no solamente desde el principio, ya en el primer capítulo Sí. empieza él con este doble pensamiento cuando escribe la ficha, ¿no? Cuando escribe la ficha en el diario y no sabe bien qué ficha es y en cierta forma no le importa la ficha o la escribe aún sabiendo de que esa no es, digamos, ¿no? Y en un momento, después de dar varios ejemplos de estas situaciones, plantea que el concepto mismo de doble pensar implica el doble pensar, ¿no? O sea, darse cuenta de que lo que uno está afirmando no es así en realidad y sin embargo es así al mismo tiempo. Que se ejemplifica bien con el diálogo que tiene él durante el almuerzo ahí con el compañero de trabajo. Sí, cuando dice, en realidad no habrá pensamiento en el sentido en que ahora lo entendemos. La ortodoxia significa no pensar, no necesitar el pensamiento. La ortodoxia es la inconsciencia. Y Winston en ese momento dice, tuvo la profunda convicción de que uno de aquellos días vaporizaría Nasime. Lo ve todo con demasiada claridad y habla con demasiada sencillez. Al partido no le gusta esa gente. Cualquier día desaparecerá. Lo lleva escrito en la cara. A ver, el doble pensar es pensar en profundidad y empezar a captar las contradicciones que tiene una lectura de la realidad. Porque la realidad no admite una sola lectura, ¿no? Y es básicamente esa posibilidad que tenemos de pensar de manera crítica el mundo, decir, se entiende que las personas denuncien a los vecinos y a su vez no se entiende, al mismo tiempo no se entiende, ¿no? Esta posibilidad de doble pensar es lo que nos define como humanos y eso es lo que está justamente en riesgo y siendo perseguido. Por ahí hay algo interesante de la novela en relación al doble pensar y es que plantea que la libertad de pensamiento en algún momento se descubre, ¿no? Y desde las primeras páginas ya Winston sabe que está condenado. Sí. Pero él piensa que está condenado a muerte. Y no es eso lo que pasa. Y creo que lo más terrible de la novela es que no pasa eso. Porque él no muere luchando, no muere enfrentándose al enemigo. Y en ese sentido pienso, por ejemplo, que distopías más modernas y adolescentes como los Juegos del Hambre son más románticas, son más esperanzadoras en clave adolescente, en tanto hay alguien, una heroína, un héroe, quien fuese, que se enfrenta al poder y si bien es una victoria, no es la victoria esperada, pero la idea de heroicidad se conserva. Winston está privado de eso y en ese sentido es una distopía trágica. Cosa que también pasa en un mundo feliz, ahí cuando termina con el suicidio, que hay alguien que se enfrenta y nadie lo entiende, es como un incomprendido. Pero esta es peor porque no tiene la posibilidad de enfrentarse, tiene el deseo. Y el deseo y la esperanza, que es lo terrible de Orwell,
que la esperanza misma es una forma de control. Que la gente sienta la esperanza en que algo va a cambiar, también es una forma de controlarlo, y están los medios distribuidos en la sociedad para ejercer ese tipo de control. Sí, en ese sentido me parece una novela más redonda, ¿no? Sí, no, sin ánimo de adelantar el final, ¿no? Es como que si hay algo que no queda para el lector es la esperanza, ¿no? En su pobre personaje. La heroicidad, acá me acotan, es fagocitada por el poder. Uh-huh. Y al punto tal que no llama la atención. Que justamente, si hay algo que tiene de interesante la gesta, la novela más heroica, es que el héroe se construye como aquel que enfrenta la adversidad y vence, y que incluso saca fuerzas desde zonas en donde no esperaba encontrarla, y después de haber caído, ¿no? ¿Te acordás el recorrido del héroe? Sí. Bueno, justamente hay una pérdida de las certezas, y de esa caída resurge el personaje, y que sin esa caída no podría ser un héroe. En el caso de 1984, termina con la caída, y clausura la posibilidad de los héroes previos. Yo creo que por eso Fahrenheit por ahí parece un poquito ingenua, ¿no? Sí, indudablemente. Fahrenheit plantea este modelo utópico, distópico al principio, pero en el final, de una sociedad secreta que conserva los tesoros de la cultura, de la humanidad en su mente. Y ahí hay cierta heroicidad, ¿no? Pero después de 1984, pues fue escrita aparte después, resulta un poco ingenua, un poco artificial, un poco traída de los pelos, ¿no? Sí. ¿Qué es eso? Por ahí habría que ver cómo... Creo que ayer salió una nota en La Voz del Interior, en el suplemento número 0, de cuál va a ser el futuro de la ciencia ficción después de esta pandemia. Yo creo que por ahí la ciencia ficción especulativa, distópica, se reconfiguró después de la caída del muro de Berlín, y aparecieron las ficciones apocalípticas más vinculadas con lo ecológico, con el desastre natural, con la pandemia, y ahora que se ha efectivizado la pandemia hay que ver cuál es el futuro. Dice una pregunta. El relato del protagonista de 1984 también nos hace pensar en la posibilidad de esa misma dinámica replicándose todo el tiempo en el universo de la novela. Sí, pensaba lo mismo recién con Neo en The Matrix, ¿no? Uh-huh. Ahí la rebelión del elegido está planteada como un algoritmo propio del sistema. Sí. Sí, a mí me gusta de Matrix, de la primera, cuando el agente Smith le dice que la primera Matrix fue diseñada como un mundo perfecto. Un mundo perfecto donde todos los seres humanos eran felices. Y le dice, bueno, un fracaso total. El ser humano no admite la posibilidad de ser felices con los otros. Sí. Por eso es que no hay utopías literarias, ¿no?
terminemos todos acá. Sí, por ahí, averiguando un poco para mi clase, vi que hay escritas algunas utopías, digo, anteriores a la de Tomás Moro, ¿no? No han tenido mucho éxito. Tan como la Matrix. Algo me estaba acordando recién y bueno, no va a venir. Sí, creo que el tema de los sueños nos había quedado inconcluso. Bien. Y después, hay algo que hago con mis estudiantes, y es que todo el tiempo lo referencio con la Biblia, pero eso lo dejamos para después. La referencia con la Biblia. Bueno, dale. Bueno, Dale. ¿Qué es lo que decías de los sueños? El tema del sueño, no sé por qué me acordaba del personaje de Neo, pero hay una recurrencia en Winston, en nuestro protagonista, que es la de dos sueños que él tiene, ¿no? Sí. Y hay uno muy curioso que aparece descrito ahí en la primera parte, con un compañero que se llama O'Brien, que en realidad es un miembro del círculo interno del partido, digamos, como si fuera uno de los dirigentes. Sí. Y él se da cuenta que la voz que había sentido al final del sueño, él tiene un sueño donde está oscuro, no puede ver nada, y siente una voz que dice que se van a encontrar allá donde no haya tinieblas, donde no haya oscuridad. Y él advierte en ese momento que esa era la voz de O'Brien, y lo advierte después de percibir un gesto, una mirada, que lo lleva a pensar que puede ser un posible aliado, alguien que llegue a pensar como él, que no esté tan de acuerdo con la doctrina del partido. Y yo creo que hasta el punto ese del sueño está previsto en la historia, está previsto como mecanismo de control, ¿no? O sea, hasta en los sueños de las personas llega la influencia del partido. Sí, justamente había buscado una noticia que salió en Clarín, le escribe una psicóloga, que dice que justamente en este contexto de aislamiento y de represión, de las posibilidades de salir y también de mucho temor, se da una proliferación de sueños. Hay como sueños rápidos, más fáciles de recordar, que nos quedan las imágenes muy presentes. Bueno, tiene que ver con el deseo y esas cosas, pero la manipulación del sueño, el control del sueño, también aparece como una posibilidad ahí en 1984. Acá, la perfección basada en el sentimiento primitivo de ser mejor. ¿No? ¿Qué nos decían? Si la utopía... Sí, claro, acerca de que la utopía es necesaria, sí. Sí. En el sentido que veíamos antes de contrastarlo entre lo bueno y lo imbueno, digamos. Sí. Sí, en la búsqueda de horizontes. Orwell decía en unas entrevistas que para él la única forma que él entendía que se podía definir a un hombre honesto era alguien que luchaba por el socialismo, ¿no? Y decía que le parecía como una obviedad, ni siquiera hacía falta decirlo. Y por ahí creo que cada sistema político, cada ideología, cada grupo de ideas organizadas y planificadas tiende a presentar un futuro mejor por el cual es posible trabajar. O cuál es requisito hacer algo. Creo que en 1984 cada uno de los miembros del partido cumple un rol en torno a un futuro que se supone que va a ser mejor para todos, para la humanidad.
Pero por ahí es interesante pensar que ese futuro mejor nunca llega, nunca se realiza, nunca se materializa. Sí, de hecho llega ahí para los miembros del partido que tienen lavado el cerebro, digamos, ellos viven en una utopía. Uh-huh. Sí. Lo que pasa es que nosotros lo percibimos no solamente como lectores externos, sino a partir de la disrupción del pensamiento del personaje, del narrador. Tal cual. No, y en relación a esto, a la presencia de los sueños, que a veces parecen como anticipatorios, y figuras centrales como alguien, un ser que controla todo, que todo lo ve, que todo lo sabe, que orienta nuestras prácticas, a una sensación de padecimiento y a una narración de que quien no cumple la ley es condenado, juzgado y castigado. Yo veía que hay bastantes similitudes con lo que es los primeros libros de la Biblia, especialmente lo que es Éxodo. La Biblia tiene como los 5 primeros libros escritos o que se le atribuyen a Moisés, ¿no? El Génesis, el Pentateuco. El Génesis, Éxodo, Levítico, Números y me falta uno. Y Éxodo, no. ¿Qué dice? Génesis, Números, Levítico, Éxodo. Bueno, me falta uno. La cuestión es que esos 5 primeros nos muestran, sí, como un orden y un padecimiento y una sanción para aquellos que se alejan de los preceptos. Y también la idea de que hay alguien que lo controla todo y que lo sabe todo, sabe nuestras prácticas, no se le puede ocultar nada. Uh-huh. Por eso pensaba que hay partes de la Biblia que podían verse como el primer texto distópico en la historia de la cultura, ¿no? Porque la Biblia tiene, esos libros son los más antiguos, ¿no? Tienen sus años. Pero bueno, también es una forma de pensar que no hay una posibilidad de ser feliz en el momento, sino a futuro. Y ese futuro nunca llega. Y en el tránsito a llegar hasta ese futuro, hay ciertos sectores de la sociedad que se acomodan a una pequeña utopía, y ahí recupero algo que habían dicho antes algunos de los chicos, que decía, la distopía de unos es la utopía de otros. ¿No? Bueno, parece ahí que O'Brien en la novela forma parte de los que viven un mundo un poco más utópico que lo que le toca a Winston o a los otros miembros del partido. Sí. Y sí, la figura del gran hermano indudablemente es una figura divina, digamos, en cierto punto no importa tanto cuántos años tiene, ni siquiera si existe o no, sino simplemente la presencia del ojo que lo ve, tiene todos los rasgos de la divinidad del Antiguo Testamento. Sí. Es un poco también algo que analiza Foucault cuando habla del panóptico y de las estructuras carcelarias, o sea, la idea de que hay alguien que siempre te está observando, te está controlando, te está mirando. Y al cual es cada vez más difícil esconderle algo, ¿no? Si nosotros pensamos hoy en las redes sociales y en la Big Data, o sea, de todos los datos que tenemos que circulan en Internet, es muy difícil esconder algo. Claro, esconderle algo a Google. Esconderle algo a Google. Si no lo dijimos en Twitter o en Instagram o en Facebook, están las cuentas de nuestro home banking, claves de nuestros mails, o sea, está todo y
están las fotos de nuestros seres queridos, de los que quisimos y no queremos más, hay frases de nuestro deseo y pensar que mucho de nuestra interioridad y de nuestro pensamiento que se nos cuela en una foto, en un posteo, en una canción que reposteamos, está presente ahí. Entonces, lo confiamos a Internet porque pensamos que no piensa, que no siente, pero sería ese hoy por hoy, ese gran hermano dormido que cuando despierte puede hacer cualquier cosa. Sí, y que tantas veces lo ha hecho en novelas, ¿no? De ciencia ficción. Sí, bueno, es otra de las grandes distopías, que es la rebelión de las máquinas y la inteligencia artificial. Sí. Bueno, yo creo que podemos ir cerrando por esta primera clase. Sí, yo creo que podemos ir cerrando. Le damos gracias a todos los que nos escucharon. Gracias a todos por comentar. La perfección basada en el sentimiento primitivo de ser mejor. Sí, hay ese sentimiento de ser mejor. Lo que pasa es que el calificativo bueno, mejor, es subjetivo. Y por ahí tiene la idea de quién es el otro, como para pensar cuándo uno es mejor. Yo pensaba también en relación a esto de la construcción del enemigo que aparece en 1984, que Dios es Dios, Dios se revela como Dios muy pronto, después de la creación, cuando aparece su antónimo, que es el diablo. Lucifer aparece con varios nombres, pero uno es la encarnación del mal que permite reconocer la encarnación del bien. Por más que a veces nos hagan cosas que nos parezcan que están muy, muy buenas. Pienso en Job. Che, dicen que extrañan tus dictados. Yo puedo cerrar el vivo y vos te quedás dictándoles a los chicos. Un poco. No me cabe la menor duda de que los extraño. Sí, totalmente. También quieren un vivo de Saussure, que hagamos una explicación del curso de lingüística general. Dale, ponemos un pizarrón acá atrás la próxima y además una oración. Hay un meme muy bueno sobre eso, hablando. Bueno, en fin. Bueno, dale, dale. Después, a los que no la hayan podido ver a la clase, la vamos a subir a alguna de las aulas virtuales. Y bueno, ya está, se terminó. ¿Los vivos terminan así? Así termina nomás. Ponen la mano, la gente suele poner la mano así como si estuviera en vivo. Vamos con la cara de Orwell. Con el libro ahí. Nos vemos. Esto es una clase, totalmente. Chao.